Vamos a la primera nota del día. Se está hablando mucho en estos momentos de la ley Ómnibus, Rosario Ayerdi, y lo incluyo también, bienvenido Carlos Burgueño. Se habla de la ley Ómnibus, que va a ser una de las primeras leyes impuestas por el gobierno de Milei, que tiene que ver con achicar ministerios, estructuras, cargos políticos, cambiar la economía, y vamos a ver cómo se toma eso. Sergio Palazzo, diputado, secretario general de la Asociación Bancaria, está en línea. Sergio, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, bien. A Carlos y a Rosario ahí y a todos los oyentes. Si me permiten, para decirlo ahora y no después, el señor Sergio Palazzo, hincha de Independiente. ¿Sabés que sabía que venía por ese lado? Muy bien. Cada hincha de Independiente. Perdón, ¿cuándo quieren que lo diga? Digo para adelante. ¿Lo vas a presentar así especialmente? Bueno, qué sé yo. ¿Qué es un mérito? ¿Es un mérito? Por supuesto que es un mérito. Entonces todos los hinchas de Estudiantes ahora también los presentamos igual. El comisario tal, hincha de Estudiantes, el fiscal tal, el chorro tal. Si encuentra alguno, presentamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es insoportable este muchacho. Sergio, bueno. ¿En Palazzo? No, más respeto. Usted. ¿Qué expectativa tiene de lo que puede llegar? No, claro. Es que el pincha y el del rojo se cruzan. Es más fácil hablar de la gestión de Milei, de lo que se viene, que de Independiente. Exactamente. Claro. Sergio, ¿qué expectativa tiene para el nuevo gobierno? Porque se vienen cambios abruptos, profundos, y bueno, habrá que estar atento, ¿no? Sí, bueno, en beneficio de Milei hay que decir que siempre dijo lo que iba a hacer, y la sociedad lo votó en consecuencia de un montón de cosas, principalmente que no quería que el espacio en el que yo estoy, que sería Unión por la Patria, lo siguiera gobernando. Y también creo que él ha dicho lo que pensaba hacer. Las medidas que él por lo menos ha anunciado, las que figuran en su plataforma electoral, no son medidas que contemplen una situación de bienestar por lo menos para muchos argentinos, más aún cuando uno pensaba que por ahí tenía un programa económico y lo primero que habla es de esta inflación, que sería precios altos porque la inflación continúa y la gente sin trabajo porque hay recesión. Esta inflación es eso, inflación alta y recesión. Con lo cual creo que hay muchos argentinos que verdaderamente si la estaban pasando mal la van a pasar más mal. No me gusta hasta ahora las propuestas que hace de privatizaciones de algunas empresas que son muy caras al sentimiento argentino y que hoy por hoy pueden servirle a la Argentina, como por ejemplo YPF, Vaca Muerta, que también dijo que le iba a vender. Creo que eso resolvía un poco la crisis energética de Argentina y pasábamos de importar energía a exportar. No me gusta, pienso que no van a ser días fáciles para la mayoría de los argentinos, pero también soy respetuoso de que la sociedad decidió votarlo y que no mintió, esto hay que decirlo como es. Claro. Obviamente sus políticas generarán un rechazo en los diversos sectores que se vean afectados. Tampoco creo que el 55-56% que sacó haya votado quedarse sin empleo o que no le resuelvan los problemas, con lo cual me parece que uno tiene que estar atento, preocupado. Obviamente, si tu pregunta era esa, estoy preocupado por esas políticas y seguramente a nosotros que nos toca hacer oposición, que es el lugar donde nos dio la ciudadanía, desde ese lugar seguiremos insistiendo con otro tipo de propuestas que no sean estas. Claro, porque se habla siempre del déficit cero, de cortar el gasto, de que no haya inflación. El tema es de qué manera se hace, si se hace de a poco o de golpe lanzan medidas que pueden ser fuertes para la ciudadanía. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Están expectantes, miran y después ven qué van a hacer? Nosotros tenemos dos o tres situaciones, particularmente en la asociación bancaria, si es por el gremio que represento, que nos generan mucha preocupación y obviamente estamos con la guardia levantada en caso de que sucedan las medidas. Una, él planteó la eliminación del Banco Central de la República Argentina. No solamente no estamos de acuerdo, sino que hay una imposibilidad constitucional de que así lo haga. El artículo 75 de la Constitución, inciso 6, establece que el Estado argentino tiene que tener un banco central y que emita moneda. Ahora, ¿cómo él pretende ese cierre? Bueno, primero no estamos de acuerdo y segundo, obviamente hay casi 3.000 trabajadores dentro del Banco Central, más los trabajadores en forma indirecta, que van a tener consecuencias y obviamente el sindicato dará una respuesta en ese sentido. Y otro de los temas que nos preocupa tiene que ver en cómo empieza a cerrar los números que él plantea del déficit fiscal. Su espacio político nos acompañó, por ejemplo, en la eliminación de impuestos a las ganancias y veo que algunos, sobre la cuarta categoría, que serían los trabajadores asalariados, y veo que algunos gobernadores hasta se han presentado en la justicia y han planteado la necesidad de dejar sin efecto esa ley. Bueno, también con la guardia levantada
y con obviamente una estrategia sindical en caso de que esto suceda. Cuando se vea perjudicado un beneficio de los trabajadores, seguramente la respuesta va a ser una respuesta gremial, y como él dice, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley para nosotros y para él. Ahora, Palazzo, ¿cómo está? Rosario Ayerdi lo saluda y le pregunto si en ese momento en que por ahí el gremio, la ciudadanía sale a la calle, si cree que puede haber conflictividad inmediata o conflictividad en los próximos meses, también pensando, ya que se conocen los nombres del gabinete, una Patricia Bullrich que va a estar al frente del Ministerio de Seguridad, una Patricia Bullrich que ya está marcando que va a ir con mano dura a hacerse cargo de esa área. ¿Cómo ve esa situación en la calle? Este es un gobierno que asume bajo características diferentes a las que asumió Macri. Macri había asumido con una sociedad que en materia de beneficios o derechos tenía una posición ascendente y empieza un declive. Desde Macri en adelante, incluido nuestro gobierno, ha habido una caída del salario y ha habido una caída en el nivel de vida de la gente, con lo cual estimo que quizás la paciencia que muchos ciudadanos le tuvieron a Macri, quizás hoy, primero porque la expectativa que generó Milei es alta y segundo porque su situación viene desde hace ya 8 años en declive, puede generar que la reacción de la sociedad cuando haya algún problema que genere conflictividad sea más rápida que con el gobierno de Macri. Respecto a la presencia de Patricia Bullrich en defensa, mire, todos los dirigentes tienen historias a favor o en contra y lo que importa es qué es lo que pretenden hacer a futuro. Si lo que se pretende cuando haya un problema social, cuando haya un nivel de conflicto, no sea resolver el conflicto, sino reprimir a la gente, bueno, no es el camino deseado, ni seguramente el que le vaya a dar buenos beneficios al gobierno del cual ella va a ser ministra. Ahora el rol principal del Frente de Todos, Unión por la Patria, va a estar en el Congreso. ¿Cómo cree que va a funcionar? Le pregunto por Martín Menem, si lo conoce, si cree que puede llegar a ser un hombre de diálogo en la Cámara de Diputados, y es una fuerza que necesita sí o sí de aliados para conseguir los votos, y le pregunto si ustedes están dispuestos a acompañar, por ejemplo, el presupuesto que imponga Javier Milei. Bueno, varias respuestas en una pregunta. La primera, creo que la presidencia de la Cámara, independientemente del apellido de quien la conduzca, como la presidencia provisional del Senado, tienen que ser inexorablemente del partido que gobierna, porque es la línea sucesoria ante la eventualidad de un problema institucional. Así que a quien designe la Libertad Avanza es una decisión política de ellos, pero hay que reconocer que esos cargos no son cargos en discusión. Ojalá podamos tener autoridad de las cámaras. Yo recuerdo que el último año fue por prórroga reglamentaria porque se negaron a votarnos el mismo concepto que yo estoy diciendo, que es que se respete la línea sucesoria. Así que sea Martín Menem o el que decida el presidente proponer, tanto ahí como en diputado, me parece que tiene que ser aceptado porque les corresponde por ser línea sucesoria. Segundo, es un parlamento realmente fraccionado el que va a haber. La primer minoría somos nosotros, la segunda es Juntos por el Cambio y la tercera es Milei con 37 diputados, creo. Sí. Lo cual obliga inexorablemente a que su programa tenga que tener acuerdos políticos y ya no le alcanza solamente con una parte de Juntos por el Cambio. Para eso va a tener que demostrar su vocación y capacidad de diálogo. En lugar de una motosierra, tendrá que tener más articuladores del diálogo que motosierra. Escuché por ahí que la idea era, si no salían las leyes, creo que lo dijo la futura canciller, iban a gobernar por decreto. Bueno, los decretos también, por más que tengan fuerza de ley durante un año, tienen que pasar por el Congreso. Así que yo lo que sugiero es que traten de articular un poco entre el discurso verborrágico y violento de una campaña con lo que son las instituciones y tengan respeto por esas instituciones. Si el presupuesto tiene cuestiones que van contra los principios que hemos esgrimido, obviamente, no solo en la plataforma electoral de Unión por la Patria, sino en lo que ideológicamente creemos, independientemente de nuestros orígenes partidarios en Unión por la Patria, no acompañaremos. Y si hay cosas que le favorecen al común de los argentinos, obviamente se acompañarán. Sergio Carlos Burgueño. ¿Cómo te va, Carlos? Bien. A ver, una pregunta para adelante y después una para atrás en el tiempo. Se habla de una ley que el 10 de diciembre va a presentar en Sociedad Milei. Sí. El propio Milei la definió como una ley convoy, no ómnibus, ¿no? ¿Cuál es el límite de lo que no van a aprobar? No importa
no importa que haya ganado, no importa que tenga mayoría. ¿Qué es lo que vos nunca votarías? Mira, en principio a nosotros nos votaron como oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que un 55% de la sociedad dijo quiero que no me gobiernen más ustedes y que me gobierne esta persona, y un 45% dijo no quiero que me gobiernen bajo ese programa de gobierno que él expresó. Nosotros expresamos precisamente esa oposición en esos términos. Él en su campaña electoral fue muy duro en muchas de sus apreciaciones. Por eso digo que en su beneficio hay que decir que dijo la verdad. Pero si vos decís que vas a eliminar la obra pública, no es algo que vayamos a acompañar. Si decís que la educación pública termine en voucher, no es algo que vayamos a acompañar. Si me decís que en materia laboral, como su plataforma lo decía, los contratos son por empresas sin necesidad de homologación y no son convenios por actividad, como dice la ley, no vamos a acompañar. Es decir, si vos me decís de su plataforma electoral, y si eso lo traduce en lo que va a ser el presupuesto, no hay un solo punto que vos podás acompañar siendo oposición. Ahora sí él, así como ha morigerado sus conceptos respecto a la casta, que antes era todo casta, pero ahora parece que no es tan casta cuando mirás el gabinete. Si antes decía que Caputo era el peor ministro de Finanzas y ahora resulta que tenés el mismo diagnóstico, la misma enfermedad, el mismo médico y el paciente más deteriorado, pero seguís insistiendo con el mismo médico, quiere decir que algunas cosas cambian. Habrá que ver qué cosas de su plataforma cambió en el proyecto de presupuesto para ver si algunas de esas cosas se pueden acompañar. Si su presupuesto es exactamente igual que su plataforma, no hay prácticamente nada que se pueda acompañar. Ahora, para atrás, Sergio, vos sabés mucho de economía. Hemos hablado muchas veces y entendés mucho de economía. Soy perito mercantil nomás. Bueno, ya con eso, al lado de otro. ¿Qué falló estos años en la economía argentina? Yo creo que vos me estás hablando de los últimos 4 años, los últimos 8. Después... No, 4 en este gobierno. En este gobierno. Creo que nosotros no llegamos con respuestas mucho más dinámicas, más rápidas y con mejor calidad a muchos argentinos que habían generado una expectativa de estar mejor que con el gobierno de Macri. Cuando digo esto es cuando vos tenés un porcentaje alto ya de trabajadores registrados que son pobres, es porque hubo una falencia en la política económica. Vos la pobreza la medías en términos generalmente, aunque sea lamentable, de compatriotas que no tenían empleo, pero ahora hay trabajadores que son pobres, son trabajadores registrados que tienen su empleo, su seguridad social y aún así son pobres. Ahí me parece que hubo una deficiencia. Obviamente también hubo deficiencia en no avanzar con algunas otras cosas. Nosotros tendríamos que haber este tema de lo que fue el aporte solidario a las grandes fortunas, deberíamos de entrada haber tenido una decisión más firme y haberlo sacado antes. Vos hubieras tenido quizás una resolución al problema de la crisis energética de importación de energía, que ahora se va a convertir en exportación de energía, 1 año o 2 años antes, si esa ley la hubiera sacado antes y no 1 año y pico después de ser gobierno. Me parece que son errores que tuvimos y que se pagaron caro en una elección. Ojalá hayamos aprendido y hoy que nos toca hacer oposición, reordenemos el espacio de modo tal que cuando nos toque un turno constitucional nuevamente ser gobierno no se cometan los mismos errores. Sergio, gracias por atendernos, le mandamos un abrazo. No, abrazo grande a todos ahí en el estudio y a todos los oyentes. Muchas gracias. Sergio Palazzo, diputado secretario